ese tema y asegura que Costa Rica no es El Salvador. Buenas tardes, Alejandro, adelante con la información. Tras el anuncio de las medidas que implican no solo a los privados de libertad, sino también a sus familias, han surgido muchísimos criterios con respecto a algunas de las acciones que pretende tomar el Ministerio de Justicia con respecto a situaciones que viven los privados de libertad. Una de ellas, por supuesto, y que ha salido a la discusión abierta al público, es el tema de las visitas íntimas, pero hay más detrás de esto, incluso porque se hace referencia a que muchas de estas visitas íntimas no necesariamente son en afectividad por una relación de pareja que pueda tener un privado de libertad con alguien que se encuentra en libertad. Pero para hablarnos un poco más acerca de esto, el criterio y una férrea oposición que hay ante estas medidas, nos acompaña el licenciado Rafael Rodríguez. Licenciado, bienvenido a Noticias Trivisión. Es complicado a veces iniciar preguntando porque hay una línea muy delgada entre lo que la gente conoce como los derechos que siguen manteniendo las personas privadas de libertad y algunas medidas que han calificado algunas como alcahueterías y no necesariamente muchas veces se viven de esta manera dentro de los centros penales. Sí, ciertamente tenemos que comprender, y esto es lo que la ciudadanía tiene que saber. Al privado de libertad se le restringe de su libertad y se mantienen todos los derechos demás que tienen todos los ciudadanos. Las víctimas tienen sus derechos también y tendrán los recursos para hacer ver que esos derechos como víctimas también les asistan. Pero en este caso tenemos que comprender que hay un decreto ejecutivo de adaptación social que establece cuáles son los deberes y derechos de las personas privadas de libertad, y dentro de esos deberes y derechos están la comunicación hacia el exterior, están los derechos a visitas, están los derechos a la visita íntima, y además esto está respaldado por sendas resoluciones de la Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Tratado Mandela, que se indica cuáles son las condiciones mínimas que tienen que tener las personas privadas de libertad estando en esa condición. Lo que ayer se dijo en conferencia de prensa, haciendo mención de que la visita íntima es hecha por prostitutas, es una ofensa a las familias de las personas privadas de libertad, y no solamente una ofensa a estas mujeres que hacen una visita cumpliendo los requisitos que establecen adaptación social, porque hay todo un reglamento en donde se establece quién es la persona que va a realizar esa visita, trabajadores sociales y psicólogos hacen las entrevistas y hacen las aprobaciones. Entonces venir a querer venderle a la ciudadanía el hecho de que esas visitas son a la libre, entonces es poner en entredicha la misma situación de lo que está haciendo adaptación social. Inclusive estos módulos de alta contención que se indicó iban a trasladarse personas, tenemos entendido de que no se hicieron los estudios técnicos para determinar que estas personas que están siendo trasladadas, ahorita están siendo trasladadas 100 personas desde el módulo de Sandoval hacia Reforma, no tienen esas condiciones que dice la misma normativa que el ministro de Justicia estimó. Doctor Rafael, perdón que le interrumpa ahí porque esa era mi siguiente pregunta. Hay que tener también que esto se da a raíz de que se pretende trasladar a aproximadamente 1000 personas a lo que se conoce como máxima seguridad en nuestro país. ¿Quién determina la situación y el módulo en el cual un privado de libertad cumple su sentencia? ¿Y cómo en este caso se determina a qué tipo de privados de libertad se va a trasladar a estos cupos en máxima seguridad? La Dirección General de Adaptación Social y el Instituto Nacional de Criminología son los que tienen la potestad de establecer cuál es la condición y los lugares de ubicación de estas personas privadas de libertad. Se conoce a través de ese reglamento los diferentes módulos que hay. Se estableció mediante una directriz nueva una creación de módulos de alta contención, y en esa directriz se establece quiénes son las personas privadas de libertad que van a estar en ese módulo y que se tienen que realizar los estudios técnicos para determinar que estas personas que son de alta peligrosidad, que son pertenecientes a bandas organizadas, que tienen altas penas, son las que van a estar ahí. Se nos informa de que estas listas de las personas que están trasladándose las está haciendo la policía penitenciaria y no con los estudios técnicos que se requieren por parte del Centro de
del centro interdisciplinario que cada centro penitenciario tiene. De ahí el amparo que hemos presentado por esta gestión, en virtud de que no se están cumpliendo con los lineamientos y con el debido proceso para efectos de establecer si estas personas que están siendo trasladadas son las personas que el ministro de Justicia está indicando son los que tienen que estar en ese lugar, y si el medio en donde se están ubicando cumple con las condiciones de infraestructura y técnicas para que estas personas pernoten en ese lugar. Ese es el amparo del cual el ministro de Justicia, Yara Campos, hizo referencia el día de ayer, en el que incluso después mencionó que luego podría revelar incluso los nombres de quienes están detrás de este amparo. Amparo que, dicho sea de paso, es una posibilidad muy abierta que permite nuestra legislación. Sí, mire, ciertamente ayer en la conferencia de prensa se hizo mención de que había un recurso de amparo presentado por esta situación. Ese recurso de amparo creo que es el recurso que yo presenté, que se le dio traslado por parte de la Sala Constitucional, y se están pidiendo al Ministerio de Justicia que presente los informes. Es un amparo que se presenta en nombre de 6 personas privadas de libertad que fueron trasladados sin que se les informara la condición, e inclusive no cumplen estos privados de libertad esos requisitos que establece la misma normativa. Gente que inclusive tiene sentencias de menos de 2 o 4 años de cumplimiento, gente que tenía una buena situación a nivel carcelario y que no están dentro de esos parámetros que está indicando el ministro de Justicia. Decir él que va a decir quién es la persona que está poniendo estos amparos, bueno, que lo diga públicamente. Mi gente me conoce y saben que nosotros hemos estado atentos a que se respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos de este país, incluyendo las de los privados de libertad. Decir que se va a informar y que no se tiene derecho a ello es ir en contra de lo que la misma Constitución nos dice que tenemos derecho de realizar. Volviendo al tema de las visitas íntimas, ayer usted compartió una carta abierta de un grupo de mujeres, parejas sentimentales, de esposas incluso, y algunos privados de libertad, y estas reclamaban como una falta de respeto el hacer el comparativo de las visitas íntimas a las que tienen derecho con con la prostitución. Se está violentando también el derecho de las personas que están afuera y que lamentablemente viven una situación de tener una relación con un privado de libertad. Mire, se está haciendo lo que se llama un traslado de la prisionalización hacia las familias de los privados de libertad. Sabemos que los privados de libertad requieren de un apoyo familiar para tener una efectiva contención y estar preparados para esa resocialización, y se pide dentro de todos los criterios técnicos que haya apoyo familiar, apoyo domiciliar y que existan estas relaciones. Decir que las personas que brindan esta visita íntima o estas visitas que se tienen son prostitutas, yo quisiera escuchar al INAMU, yo quisiera escuchar a las organizaciones de mujeres pronunciarse sobre esta manifestación que hace el señor presidente y bajo qué fundamento y qué contexto lo hace, porque él mismo sabe de que hay toda una normativa que tiene que cumplirse y esta normativa se hace de manera efectiva. Licenciado, estas medidas que parecen ser arbitrarias tendrán que ver con las recientes visitas y cercanías que ha tenido el ministro de Justicia, Yara Campos, con el régimen que aplica en El Salvador. Mire, es que después de que hizo la visita a la cárcel de Bukele, él vino a decir que venía a implementar lo que él dijo que era bueno allá en Salvador. Tenemos claro de que El Salvador no es Costa Rica. Aquí se respetan los derechos humanos, allá se han violentado los derechos humanos. Tenemos claridad de que se prisionalizó a una cantidad de gente, inclusive 10,000 personas que se dice ya fueron puestas en libertad porque se les había restringido su libertad sin ningún derecho bajo un régimen de excepción. Costa Rica es un país que se ha por lo menos puesto a nivel del mundo por el respeto a sus derechos humanos, y nuestros centros penitenciarios siempre han cumplido y han tratado de cumplir todo este tipo de normativa que se da a nivel convencional. Entonces, tratar de venir a traer una situación que se está dando en una prisión en donde no se respetan esos derechos humanos no es para nuestro país. Gracias, licenciado. Eso es una de las posiciones. Entonces, en torno a esto, hemos estado siguiendo muy de cerca todo lo que implican estas medidas, y sobre todo porque hemos visto también que ha afectado no solo a los privados de libertad, sino también a las familias que se encuentran fuera y que por supuesto forman parte del acompañamiento que requieren los privados de libertad mientras cumplen su sentencia y tratan de, como dice nuestro sistema, readaptarlos para que nuevamente puedan salir a vivir en sociedad. Este es un reporte de Alejandro Urbina para Noticias Trivisión. Ustedes continúan con más en el estudio. Gracias, Alejandro, por la información.